Y bien, aquí estamos pues de nuevo con lo prometido. Vamos a explicar ahora por qué los judíos no les convenía tener los 7 libros deuterocanónicos en sus Biblias. Vamos a recorrer también el Nuevo Testamento y conocer cómo se fueron formando los libros para constituir los 27 libros que hacen parte del canon católico del Nuevo Testamento. Bienvenidos. Pero entonces digamos, ¿cuál es la verdadera razón por la que los judíos quitaron esos libros? Pues aquí está, se las voy a contar. El libro, por ejemplo, de la sabiduría, quitado por ellos, en el capítulo 2, versículo 16 al 20, este libro denuncia claramente, de una manera profética, porque este libro se escribió años antes que viniera Jesús. No se tiene el dato exacto, pero podríamos hablar de 50, 60, 70 años antes de que llegara Jesús. Se profetizaba quién iba a matar a Jesús y cómo lo iban a hacer. Miren el texto. Cuando ellos mismos dicen, nos tiene por bastardos, se aparta de nuestros caminos, porque Jesús, acuérdate que denunciaba lo que eran y les decía sepulcros blanqueados, les decía por su hipocresía. Y entonces esto ya está profetizado, proclama dichosa la suerte de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si él es justo hijo de Dios, él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Miren las palabras casi que las mismas que le decían a Cristo en la cruz. ¡Hey! Si eres hijo de Dios, bájate de allí. Miren, las palabras estaban profetizadas desde 60 años antes que viniera Jesús. Y mire lo que dice al final de este versículo. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él, Dios lo visitará. Miren ustedes cómo es la profecía de la muerte que harían los judíos a Jesús. Por eso no les convenía, porque este libro denuncia claramente que los judíos mataron a Jesús y por eso lo sacaron. Inclusive Sabiduría 3 también me habla de algo que a ellos no les convenía. Escuchen bien, los impíos que renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. Ay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina, para ellos toda esperanza es vana, toda obra es estéril. Miren ustedes qué fuerte ese texto para aquellos impíos que renegaron del Señor, que justo fueron los judíos. Por eso entonces los cercenaron, los sacaron, desconociendo que el apóstol Juan, claro, desconocían, porque en el año 70 que se reunieron aún no había sido escrito el libro del Apocalipsis, que fue escrito sobre el año 95. El apóstol Juan lanza una advertencia fuerte y dice, si alguno quita a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Se denuncia que no se pueden cercenar los libros porque si estamos hablando de que Juan escribió en el año 95, él ya conocía la división que estaban generando los judíos del año 70, porque es precisamente antes. Él sabía que estaban quitándole libros a la Biblia. Ahora bien, ya tenemos el canon de Alejandría, ya tenemos claro que son 46 libros. Ahora, ¿cómo nació el Nuevo Testamento? Lo primero que hay que decir es que Jesús no escribió ningún libro, ni tampoco dijo escriban un libro, ni tampoco hubo algún testigo presencial, como tampoco lo hubo en el Antiguo Testamento. No hubo ningún testigo que fuera escribiendo lo que pasaba, la creación. Ay, mira, Dios creó el cielo. No había testigos presenciales. Iban siendo inspirados los que llamamos los hagiógrafos. Pero Jesús claramente no escribió ningún libro, sino que él quiso garantizar que se conociera su obra en Mateo 28 diciendo, vayan y anuncien la buena nueva a todas las gentes para que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso fue lo que sí hizo Jesús. Vayan y prediquen. Entonces lo que Jesús hizo para que garantizar la salvación del mundo fue fundar su iglesia. Ese es el punto principal. La iglesia es el instrumento de salvación de los hombres, donde se transmite la palabra de Dios de manera predicada, vivida y celebrada. No es solo un libro, no es solo un texto, porque de hecho no existía el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba predicando. Entonces, a la muerte
de los testigos oculares empezaron a morir los apóstoles, se hizo necesario poner por escrito la fe que había hasta ese momento, la predicación de los discípulos, había que ponerla para garantizar una unidad y una correcta doctrina impartida. Por eso hubo necesidad de reunir esos textos que fueron siendo escritos y que fueron siendo inspirados, porque habían muchos, por ejemplo, regados por todas partes. Digamos, las cartas, en Filipo había cartas, las cartas de San Pablo a los filipenses estaban en Filipo. En Éfeso había cartas, porque está la carta a los Efesios. En Tesalónica también había otros documentos. De Pablo en Roma también estaban cartas. Alguien tuvo que darse a la tarea de coger y recoger todos los libros y decir, bueno, voy a mirar si estos libros son verdaderamente inspirados por Dios y estudiar claramente si se podía declarar que eran los libros de la Sagrada Escritura. ¿Quién hizo eso? Aquí está la gran respuesta. El Papa Dámaso I. En el año 382, ojo, 382 después de Cristo, él representa la intervención de la jerarquía de la Iglesia en ese entonces. El Papa Dámaso I dictamina que acepta el canon de Alejandría con 46 libros y que acepta los libros que él mismo o sus apóstoles recogieron, los 27 libros que se declaran como verdaderamente inspirados por Dios. De esta manera aquí tenemos entonces el canon de los 73 libros aprobados por nuestra Iglesia Católica. Los protestantes dicen que nosotros le agregamos 7 libros, porque ellos tienen 39 en el Antiguo, o sea que en total tienen 66 libros. Dicen que nosotros agregamos 7 libros a la Biblia. Yo creo que están siendo imprecisos, porque realmente nosotros no agregamos 7, agregamos 27 libros. Y 27 libros es lo que el Papa Dámaso I agregó a la Biblia, pero por inspiración de Dios y porque el Espíritu Santo lo iluminaba. La promesa de Cristo es que el Espíritu Santo estaría con la Iglesia todos los días para aclarar, para iluminar, y por eso nuestra Iglesia Católica es la protagonista de lo que están viendo en pantalla. De Biblia viene del griego biblón, que significa libros, y nuestra Biblia es entonces un conjunto de 73 libros, y eso es lo que llamamos y ya explicamos, es el canon católico. Canon católico que representa 73 libros inspirados por Dios. Pero ustedes saben, existen otros libros, yo les dije, los apócrifos, que son aquellos que se declararon que no han sido inspirados por Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, los libros del Evangelio de Judas, Evangelio de María Magdalena y Evangelio de Tomás. Estos son las fotografías originales que fueron encontrados en el Nag Hammadi. Allí lo ven en el mapa, más o menos en el siglo IV. Son libros reales, auténticos, existen, pero no se declaran inspirados por Dios. ¿Por qué? En el caso concreto de estos libros del Nag Hammadi, han sido escritos por los gnósticos. Y los gnósticos son anticristianos, de manera que las doctrinas en estos libros son anticristianas. Y de aquí salieron los argumentos y el guión para la película El Código Da Vinci. Ustedes recuerdan, una película que entregó mucha confusión, que porque el Santo Grial era la hija de Jesús, que tenía la sangre real. Bueno, una confusión, María Magdalena con relaciones con Jesús. ¿Por qué? Porque fue sacado de los libros gnósticos. Entonces, concluyendo, el canon alejandrino es el canon aprobado por nuestra Iglesia y corroborado por el Concilio de Hipona en el año 393 y el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Los antiguos, el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27, también corroborado y ratificado en el Concilio de Trento en 1545, donde se corrobora que nuestra Biblia debe tener 73 libros. El Concilio Vaticano II, también en 1965, en la Constitución Dei Verbum número 11, corrobora que nuestra Biblia debe ser de 73 libros. Es así entonces que en el año 386 después de Cristo,
llega la primera traducción de la Biblia a una lengua muy parecida al español, que es, digamos, el latín, en el que San Jerónimo, allí en las cuevas de Belén, la cueva era cerquita donde nació Jesús, y él por eso lo inspiraba el hecho de estar cerca de donde nació Jesús, y tradujo al latín toda la Sagrada Escritura, lo cual se llamó la traducción Vulgata, edición popular. Esa traducción claramente tiene el canon católico de 73 libros. De hecho, esa fue la primera Biblia que se imprimió en la imprenta de Gutenberg en 1456, la edición Vulgata, que fue traducida por San Jerónimo. Aquí la tienen ustedes, la Biblia Vulgata, en el original, en donde fue escrita. Es hermoso ver estos textos originales. También nuestra Iglesia Católica es custodia de uno de los documentos más bellos, el Códice Vaticano, que es la Biblia completa del siglo IV. Es que yo quiero que ustedes en este momento imaginen y traten de pensar en las fechas que les estoy dando. Siglo IV, cuando no existían los protestantes, jamás. Los protestantes son del siglo XVI. Ya el Código Vaticano tiene la Biblia completa, 591 páginas el Antiguo Testamento, 142 páginas el Nuevo Testamento. De esa manera, entonces, el Vaticano siempre ha sido el custodio de la Sagrada Escritura. Ahora la pregunta que surge es la siguiente. Los protestantes nos critican y nos dicen que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, que la Iglesia es la gran ramera, la prostituta de Babilonia, etc. Pero nosotros acabamos de demostrar que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. Entonces, si los protestantes no creen en la Iglesia Católica, ¿por qué le dicen palabra de Dios al texto que tienen en sus manos? Porque fue precisamente el texto que custodió la Iglesia Católica. Miren ustedes las contradicciones de nuestros hermanos protestantes que hacen que ellos casi que ni siquiera quieran estudiar la historia. Porque no estudian es porque son tercos y no quieren saber la verdad. La Biblia fue organizada, custodiada y preparada por la Iglesia Católica, y gracias a ello ellos también tienen hoy la oportunidad de decirle Sagrada Biblia a sus textos sagrados. Ahora vamos a entender entonces, de acuerdo a esas traducciones que les acabo de explicar, y ya con esto voy terminando esta intervención para no hacerme tan largo, por qué en nuestras Biblias cuando leemos los salmos vemos que hay un salmo en paréntesis y otro que no tiene paréntesis. Ahora lo entendemos, porque lo que no está en paréntesis pertenece a la Biblia hebrea. Las traducciones a partir de la Biblia Vulgata quisieron respetar la traducción hebrea, y lo que está entre paréntesis es la traducción de los 70, de la Septuaginta, lo que quedó consignado en la Vulgata. Entonces, en este cuadro les quiero explicar. En la Biblia hebrea, los salmos del 1 al 8 no tienen diferencias con la Biblia de la Vulgata, la Biblia nuestra. Pero el Salmo 9 y el Salmo 10, por ejemplo, en la versión masotérica o Biblia hebrea, están unidos y están constituidos solo por uno, el Salmo 9, en la versión de la Septuaginta. Asimismo, el 11 significa el 10, el 113 y el 112, y por eso entonces ahora entendemos que los 150 salmos estaban un poco desorganizados en la Biblia hebrea, pero fueron agrupados de nueva manera para que de esta forma nosotros entendamos que cuando leemos un salmo, por ejemplo, el Miserere, que es el Salmo 51 de la Biblia hebrea, será el Salmo 50 de la Biblia Vulgata, que está entre paréntesis. Así entendemos entonces por qué hay dos textos en los salmos. Entonces, queridos hermanos, con esto que les quiero decir, quiero traer una palabra importantísima que se llama la tradición. Lo vamos a leer en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, que nos dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Miren ustedes, tantas cosas hizo Jesús
que no cabrían los libros, de manera que yo no puedo decir que solo lo que hay en la Biblia es lo que voy a creer. ¿Por qué? San Pablo lo confirma en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, por tanto, hermanos, manténgase firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos. Oigan bien, de palabra o por carta. Mire que San Pablo dice claramente que él transmite también con la predicación, como lo estábamos hablando ahora. La predicación también es importante y allí él habla y introduce la palabra tradición. La tradición es lo que nos entrega nuestra iglesia, de manera que podemos concluir que la venida de Cristo quiso primero fundar una iglesia para que quedara fiel custodia de las enseñanzas del Señor, y a través de una tradición apostólica se entregaron esas enseñanzas, y luego con la sabiduría del Espíritu Santo se conformó la Sagrada Escritura. Este es el verdadero orden en que Cristo quería entregar el mensaje de salvación. Los protestantes y las sectas rechazan el 2 y rechazan el 3. Por eso es que interpretan a su modo y por eso es que hay tantas contradicciones y de nuevo, repito, ya hay más de 50,000 sectas y movimientos religiosos reclamando que son el único, porque no aceptan, son soberbios y no aceptan la intervención de aquella que custodió la palabra de Dios. Por eso, muchachos, no podemos aceptar la Biblia sin aceptar la iglesia. O sea, no hay Biblia sin iglesia. Por lo tanto, en la interpretación correcta de nuestra Biblia la debe dar nuestra iglesia. No me levanto yo un día diciendo yo seré el intérprete de la Biblia, me siento intérprete. No, seamos humildes y aprendamos a recibir las enseñanzas de nuestra iglesia, porque la Biblia no cayó del cielo. La Biblia se fue conformando y de esta manera llegamos al final de esta charla.